Hola, ¿cómo están, queridos amigos, hermanos? Gracias por suscribirse a este canal de Católico Digital, porque cada día somos más y un gusto poder compartir con ustedes estas reflexiones de Cuaresma, que espero que les ayude, aunque sea dos, tres palabras, pero que esas palabras puedan motivarles y que les permitan ir generando ese cambio en el interior. Y bueno, nos estamos acercando ya a ese momento tan especial como es la resurrección. Nos vamos acercando y para ello pues Dios nos anima y nos dice que en esta tierra vamos a pasar momentos muy difíciles. Pero que si estamos unidos a Él, esos momentos difíciles, esos momentos duros, esos momentos en los que nos encontramos solos y sin fuerzas para continuar, deben de ser iluminados y asistidos por su divinidad, es decir, por nuestra fe en Él, porque somos conscientes de toda la experiencia que hemos tenido con Dios y con esa experiencia poder fortalecer esos momentos más difíciles, es decir, que cuando venga a nuestra mente ese pensamiento pésimo, ese pensamiento de no querer continuar o de querer tirar la toalla, como dicen algunos, que nos recordemos que es necesario la pasión, es necesario el dolor, porque en ese dolor nos vamos a encontrar con Jesús de Nazaret. Es necesario que podamos experimentar la fuerza del mal, dañando pues nuestro piso, dañando nuestro entorno, dañando nuestra realidad, pero lo importante es que ese mal no llegue a nuestros corazones, es decir, que podamos rechazar con nuestra voluntad, que podamos rechazar firmemente aquello que no agrada a Dios. Pero el mal no solamente es generado por nuestras negligencias, a veces el mal es generado por otras personas. Y en ese caso, pues no hay más que fortalecerse en el Señor, unirse a la cruz y no darse por vencido. Saber que después del dolor viene la resurrección. Y vamos caminando hacia esa resurrección. No vamos a quedar siempre en el dolor. Va a llegar la muerte. Y después de la muerte viene la vida. Y después de la muerte viene el premio. Y por ese premio estamos esforzándonos para que la fuerza del bien cada día vaya teniendo mayor espacio en nuestro corazón, en nuestro interior. En tantas veces quisiéramos que el mal pues no llegara a nuestra vida. No obstante, aunque no lo esperemos, pero un momento el mal llegará y tocará nuestra puerta. Y por eso tenemos que estar siempre unidos a Dios. Porque desde el momento en que nos definimos como cristianos, nos estamos definiendo como personas que caminan hacia el Calvario, que tienen como puente ese dolor, ese Calvario que nos va a llevar a la muerte, pero que esa muerte es el puente para llegar a la vida. Por eso precisamente, aunque las dificultades de un momento a otro se hagan más densas, recordemos que al final el bien triunfará. Eso tenemos que tenerlo muy presente. Como dicen, no hay mal que dure 100 años, ni cristiano que lo pueda resistir. Así que en esos años que Dios nos permita, también nos va a conceder la gracia de mantenernos con las fortalezas necesarias para resistir. Dice la palabra de Dios que en aquel tiempo, cuando Jesús se transfiguró, Pedro dijo: Señor, ¿qué te parece si hacemos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Elías? Pero Jesús no le hizo caso. ¿Por qué? Porque nuestra estancia aquí en la tierra es un caminar hacia el Calvario. O sea, el cielo no es aquí en la tierra. No obstante, aquí en la tierra uno puede y debe disfrutar ya del cielo, pero no querer como cambiar
la satisfacción meramente terrenal, aunque sea buena, por aquello que va a durar eternamente, porque hay cosas que son buenas, que no son pecados, pero que tienen poco fruto, aunque las ofrezcamos a Dios naturalmente, pero no tienen como el fruto esperado. Entonces, ¿qué es lo que da fruto en la tierra? Aquello que va envuelto de dolor, aquello que va envuelto de mucho sacrificio. Acuérdense que las cosas buenas no son aquellas que no cuestan. Lo barato, como decimos en el lenguaje comercial, sale caro. Entonces, si en esta vida solamente tenemos un ambiente meramente tranquilo, sin sacrificio, pues sabemos que al final, ¿qué premio vamos a tener? Porque no nos hemos esforzado. Entonces, cuando llegue ese momento de dificultad, no te quejes, no digas, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Porque al final vas a tener tu recompensa. Y aquellos que no sufren aquí en la tierra, pues al final también van a tener poca glorificación si van al cielo. Y en cambio los que más sufren son los que más van a recibir de Dios al final de la vida, es decir, después de la muerte, al final de la vida terrenal, porque la vida pues no termina, la vida continúa, con la muerte no se termina, con la muerte temporal. Por eso les invito para que pensemos que las dificultades de la vida no deben generar en nosotros desesperación, y también las dificultades o mejor dicho, las cosas buenas que son de pronto dificultad para nuestra salvación, si no sabemos procesarlas debidamente. Cuando las cosas buenas pueden ser dificultad, cuando las cosas buenas, materiales por ejemplo, se interponen y se convierten en ídolos. Por ejemplo, aquella persona que en un tiempo pues no tenía, en un tiempo esta persona estaba muy pobre, pero después es bendecida y luego pues ya no tiene tiempo para las cosas de Dios. Lo bueno que pudo haber recibido como bendición se convierte en algo que es obstáculo para la vida eterna, en ese sentido. Entonces, tanto las cosas buenas como las cosas malas tenemos que cuidar para que ambas nos sirvan para ir al cielo y no lo contrario. Porque también cuando nos va mal en la vida, por ejemplo, aquel ladrón que murió crucificado, pues aunque murió crucificado, esa crucifixión no le sirvió para salvarse. ¿Por qué? Porque vivió siempre renegando, porque vivió siempre en ese momento de dolor, vivió siempre en una actitud de victimizarse y de decir que necesita que alguien llegue y le quite ese dolor, porque como él nadie está sufriendo. Y por eso le dice: Señor, si eres tú el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y también bájanos a nosotros. Y en cambio, aquel otro ladrón, el buen ladrón, porque es bueno, porque se arrepintió al final, este hombre decía: tú y yo lo merecemos estar en este sufrimiento, en este suplicio, pero él no se lo merece. Entonces, el dolor que podamos, el conflicto que podamos tener en esta tierra, no necesariamente va a desembocar en el paraíso, en el cielo. Una persona puede sufrir mucho, pero si su sufrimiento no le ofrece a Dios y en lugar de ofrecérselo a Dios, reniega contra Dios, pues está imitando al mal ladrón. Y en cambio, si ofreces tu sufrimiento a Dios, entonces estás imitando al buen ladrón. Y pedirle perdón a Dios, purificarte, ofrecer ese momento de dificultad como reparación de tus pecados y los pecados del mundo entero. Eso te va a dar paz, eso te va a dar fortaleza y te va a dar esperanza de que al final puedas recibir pues los sacramentos aquí en la tierra y que después de la muerte puedas recibir la vida eterna, que después de la muerte puedes ir al reino de los cielos.
Entonces, que este tiempo de sacrificio, de penitencia que Dios nos permite tener en esta tierra, que sea tomado con mayor conciencia, porque es un tiempo que nos debe de servir para ir al cielo, es decir, para purificarnos y no desesperar, porque con nosotros está Dios. Él camina con nosotros y Él es un Dios bueno que busca siempre la salvación para cada uno de nosotros. Así que sigamos adelante y que el dolor que podamos tener, los sufrimientos y cualquier tipo de incomodidad que nos genere el ambiente en el que vivimos, que podamos ofrecérsela a Dios. Y que también disfrutemos los momentos buenos en esta tierra, porque en esta tierra no solamente tenemos cosas malas. A veces podemos celebrar solamente las cosas malas. Celebremos también lo bueno. Por ejemplo, el ir ante la presencia de Jesús. Celebremos ese momento de tanta paz y de tanta liberación. Así como Pedro aprovechó el momento cuando estaba en la transfiguración y él dijo: Señor, qué bien se está aquí. Pues también nosotros podemos decir cuando vamos a Jesús, qué bien se está aquí, pero que tengamos conciencia de que el fin no es celebrar y quedarnos como que si no hay nada que hacer aquí en la tierra. Aquí en la tierra tenemos que ser instrumentos de Dios, y cuando vamos a la iglesia, cuando vamos a los sacramentos, vamos a recibir fuerzas para hacer la voluntad de Dios, para ser instrumentos de Dios, donde quiera que andemos, es decir, en nuestro trabajo, en la escuela, en el estudio, donde podamos manifestar que somos cristianos con nuestras buenas obras. Pues para eso vamos a la iglesia, para llenarnos de esa fuerza de amor para compartir con nuestros hermanos. Bueno, hasta aquí llegamos entonces con este video y les queremos agradecer por llegar hasta el final. Que la Virgencita les bendiga, que les dé la alegría del encuentro con Jesús y que permanezcamos siempre unidos a ella, que como buena madre nos acompañe siempre, nos acompaña de hecho, pero que nosotros podamos tomar conciencia de que en la vida nunca estamos solos.